Quería apoyar a mi esposo incluso si su mamá me trataba mal como a una sirvienta e incluso si él no me defendía, pero las cosas cambiaron cuando su hermano favorito se lastimó y quedó medio paralizado. Mi esposo comenzó a burlarse de él e incluso se unió. Se juntó con su mamá para burlarse de mí. Decidí que no aguantaría más tomando de la mano a mi cuñado. Prometí vengarme de mi esposo y mi suegra. Mi nombre es Mía y vivo con mi esposo que mientras trabajamos juntos me siento muy abrumada porque tengo un montón de trabajo que hacer en casa y con mi trabajo, y nunca tengo tiempo para mí. Mis suegros que viven cerca siguen pidiendo mi ayuda a pesar de que mi esposo y yo trabajamos. Él nunca ayuda con las tareas del hogar. Mi suegra me trata más como una sirvienta que como una nuera mía. Hoy necesitas llevar a tu cuñado al hospital. Mi suegra la ley me llama temprano en mi día libre. Se supone que debo ocuparme de las necesidades diarias de mi cuñado cuando no estoy trabajando. Antes, básicamente me obligaban a llevarlo como si fuera un taxi. Pero ahora cuidándolo porque está medio paralizado. Siempre lo siento Mía. Mi cuñado dijo disculpándose, pero yo negué con la cabeza. Lo hago porque quiero, así que... Favor, no te preocupes, respondí sonriendo, pero su expresión parecía preocupada ante el accidente. Era el favorito de mi suegra. Se graduó en una gran universidad, consiguió un trabajo en una gran empresa y era amable y gentil con todos. Parecía que mi suegra solo tenía ojos para él, como si fuera ella única hijo, dejando a mí el segundo hijo sintiéndose ignorado. A veces me enojé con mi suegra por tratar injustamente a mi esposo, por eso siempre quise apoyarlo, pero las cosas cambiaron drásticamente cuando mi cuñado, que solía tener tanto éxito, terminó en silla de ruedas después del accidente. Sinceramente desearía que te fueras ya. Estar discapacitado y no poder ganar dinero está vergüenza a la familia. Las palabras de mi suegra fueron duras considerando toda la ayuda que mi cuñado nos había brindado. Lo traté como si no perteneciera, lo cual fue increíblemente cruel. Para empeorar las cosas, mi esposo comenzó a burlarse de mi cuñado junto con mi suegra, por lo que quedó paralizado y no puede ni mover. No. No importa si fuiste a una universidad elegante, una vez que no puedes caminar, todo es cuesta abajo a partir de ahí. Justo cuando pensé en que mi cuñado no podía mover las piernas debido al accidente, no podía entender cómo podían decir cosas así. A diferencia de mi suegra, mi cuñado también fue amable con esposo, pero a pesar de eso, los comentarios de mi esposo solo le complican las cosas a mi cuñado después de todas las visitas al hospital. Espero que se mude pronto. Podemos cuidar a mi mamá nosotros mismos y él es solo una carga ahora, una persona discapacitada que no puede aportar nada. Las palabras de mi esposo hirientes, y me encontré discutiendo con él. Le recordé todas las cosas que había hecho mi cuñado para nosotros en el pasado y que sus lesiones fueron solo el resultado de un terrible accidente. No deberíamos hablar de él de esa manera, especialmente porque trató a mi esposo por igual. También hablé sobre cómo me trató mi suegra. Todo este tiempo soporté abuso verbal y me obligaron a hacer recados en mis días libres, pero seguí adelante porque esperaba que mi suegra cambiara su actitud hacia mi esposo y tal vez incluso me reconociera un poco, pero no importa lo mucho que le supliqué. Mi marido no pareció entender desde el accidente de mi cuñado. De repente se convirtió en la prioridad para mi madre suegra, quien solía despedirlo. Era comprensible que se sintiera feliz por eso, pero para mí, simplemente no podía identificarme. El cambio repentino y extremo en su actitud fue impactante. Nunca fue fácil tratar con mi suegra, pero nunca esperé que mi esposo cambiara tan drásticamente. Mirando hacia mi esposo, a menudo dejaba todas las tareas del hogar. Pero creía que él estaba haciendo esfuerzos a su manera, por eso su cambio repentino de actitud fue tan impactante y perturbador. Un día, mientras me sentía frustrado con mi esposo y mi suegra, mi esposo sugirió un viaje familiar. Estaba pensando que podíamos ir a Hawái. Cambiar de escenario y divertirnos un poco. Dijo que, como pareja trabajadora, podríamos permitirnos un viaje, pero ¿qué pasa con mi cuñado, que no pudo acompañarnos? ¿Se quedaría solo en casa cuando expresé mis preocupaciones? Me enteré de que contratarían a un ayudante mientras estábamos fuera, pero no podía quitarme el sentimiento de culpa por mi cuñado y a preocuparme si podía disfrutar el viaje, algo que esperar no vendría mal. Dijo mi cuñado unos días después, sintiendo mi lucha con la idea de mi esposo. Me enteré del viaje, no te preocupes por mí, ve y diviértete,
Siempre has estado ahí para mí durante las visitas al hospital y todo lo demás, ya es hora. Que te relajes y te diviertas. Su amabilidad me conmovió y bromeé que ir de viaje con mi esposo y mi suegra podría ser más agotador de lo habitual, lo que hizo reír a mi cuñado animado por sus palabras que le dije. Mi esposo deberíamos seguir adelante con un viaje y comenzamos a prepararnos para nuestra aventura. Hawái. Me encargué de planificar el itinerario y tratar con la agencia de viajes. Mi suegra seguía cambiando sus preferencias de hotel y actividades, lo que hacía que finalizar fuera un poco difícil. Los planes, pero finalmente 2 semanas antes de nuestra partida, todo para nuestro viaje a Hawái estaba listo. Tan pronto como aterrizamos en Hawái, tomé la de separarme de mi esposo y mi suegra. Ya me había sentido utilizada incluso antes del viaje, así que tuve planeado para este momento y además necesitaba un tiempo a solas que había estado anhelando desde los días previos a nuestra partida. La mayor parte de mi esfuerzo se destinó a ayudar a mi suegra a prepararse para él. Me apresuraría a comprar las cosas que ella lo necesitaba después del trabajo y en mis días libres la llevaba a la tienda para que pudiera elegir lo que quería. Estos viajes de compras con mi suegra fácilmente tomarían 4 horas cada vez, pero 2 semanas antes de nuestra partida estaban llenos. Con esto y ayudando a cuñado con sus visitas al hospital, luego, el día del viaje, mi esposo y mi suegra se rieron entre dientes y me dijeron, quédate y cuida a tu hermano. Esas palabras me dejaron sin palabras y completamente atónita desde entonces. Normalmente cuido a mi hijo, esta vez es tu turno. Contratar a un ayudante cuesta dinero, pero lo haces. Mi esposo, mi madre y mi ley bromearon riéndose de su comportamiento. Ya no me sentí enojado, se fueron al aeropuerto sin mí y yo. Me quedé congelado en su lugar incluso después de que su auto desapareció de la vista una vez que regresó a casa. Usé la llave de repuesto para ingresar a la casa de suegros. Encontré a mi cuñado acostado en la sala de estar y le conté lo que acababa de ocurrir. Lamento sugerir el viaje, pero nunca imaginé que terminaría así. Le dije a mi cuñado, disculpándose, asegurándole que este resultado probablemente era lo mejor. No esperaba mucho de mi suegra para comenzar. Pero este incidente también reveló los colores de mi esposo. Luché por expresar mis sentimientos con palabras, pero en ese momento ya no me importó. Miré la parte inferior del cuerpo inmóvil y la mano izquierda de mi cuñado. De repente lo vi. Ponerse de pie fue impactante porque se suponía que no podía moverse. Así que está pasando como estás parado, me espetó. Incapaz de contener mi asombro, le pregunté a mi cuñado, quien luego me explicó eso no estaba paralizado permanentemente. Resulta que llevaba un tiempo queriendo poner fin a la excesiva intromisión de mi suegra. Había elegido quedarse en la casa familiar porque no podía permitirse el lujo de vivir solo. Apenas llego a fin de mes, explicó. Mi suegra insistió en que se quedara, se sintió presionado a cumplir por temor a que eso pudiera causarnos problemas a mi esposo y a mí. Mi madre gasta el dinero imprudentemente. Pensé que mi vida se arruinaría si las cosas seguían así. Esto fui ingenuo en el momento del accidente. Él admitió que había estado contemplando cómo del control de su madre sin causarnos problemas. El punto de inflexión llegó cuando fingió estar paralizado e incapaz de caminar. Fue entonces cuando mi suegra. La actitud de él hacia él cambió y justo cuando se preguntaba qué hacer a continuación, mi suegra comenzó a favorecer que mi esposo escuchara su historia. No pude evitar sentir verdadera por mi cuñado. Es realmente frustrante. Entonces respondí con una sonrisa y mi cuñado me devolvió la sonrisa. Bueno, lucharemos entonces. ¿Qué crees que puedes unirte? Mía, sugirió que no tenía intención de dejar las cosas y así toda esta situación me había disgustado. Con mi esposo y mi suegra, así que por supuesto acepté la propuesta de cuñado. Una semana después mi suegra y mi esposo regresaron de Hawái. Tan pronto como llegaron a casa mi esposo me llamó. Oye, ¿dónde están mis cosas? El apartamento estaba vacío. Cuando regresé le expliqué que había enviado sus pertenencias a casa de mis suegros. Lo hice para que puedas vivir con tu madre como siempre has. Se lo dije entre lágrimas, pero en vez de entender empezó a quejarse sobre cómo moví sus cosas sin permiso. Ignorando su reacción le dije que quiero el divorcio, esto es demasiado egoísta. Se sorprendió exigiendo saber qué me había pasado y quién era el egoísta. Finalmente encontrando mi voz lo confronté por su traición de mis fideicomisos.
cuanto había soportado por él y durante los preparativos para la mudanza salieron a la luz aún más de sus malas acciones, resulta que estaba dándole dinero en secreto a mi suegra sin decirme, mirando atrás, mi madre. Los extravagantes hábitos de compras de mi cuñado continuaron incluso después de que mi cuñado dejó su trabajo. Siempre había que él era quien financiaba sus gastos, pero resulta que había reducido significativamente sus gastos después de dejar su trabajo, lo que significaba que mi suegro debe haber estado recibiendo dinero de otra persona y el único candidato probable era mi marido. Tienes que devolver el dinero que has estado gastando sin mi conocimiento. Sé que han perdido $22.000 en los últimos meses. Le dije con firmeza en respuesta. Mi esposo ofreció excusas débiles, pero nada de lo que dijo parecía justificar lo que había hecho. Al darse cuenta de que todo lo que dije era verdad, no pudo encontrar ninguna razón válida. Le informé que mi cuñado ya se había mudado y estaba viviendo en un lugar nuevo. Te dejé claro que ni mi cuñado ni yo queríamos tener nada que ver con él o su madre, y a lo mejor es que te vayas a vivir con tus padres. Tu familia parece estar formada solo por tu suegra Ley, ¿cierto?, dije antes de colgar, pero la voz enojada de esposo me atravesó. Eres tan insolente. Debería haberme divorciado de ti hace mucho tiempo, tal como dijo mi madre. Gritó. Incluso en ese momento, mencionó a su madre, aunque fue mi sincero sentimiento. Sus palabras. Me sentí como un alivio. Su sencilla declaración de divorcio fue apreciada poco después de que llegara un formulario de divorcio precargado de mi esposo. Lo envié a la oficina de la ciudad y resolví los asuntos financieros rápidamente. Finalmente quedé libre, pero esto fue solo el comienzo. Presenté el divorcio. Le informé por teléfono y su respuesta fue Kurt, ahora que no tengo una esposa molesta ni un hermano discapacitado, las cosas serán mucho mejores para mí. Este es mejor resultado, se rió. Yo también me reí, agregando a tu cuñado. Se ha semi-retirado y está disfrutando de la vida en el extranjero y ¿sabías que en realidad no estaba paralizado? Y tu suegra tiene algunas deudas, así que buena suerte con eso. Me pareció escucharlo decir, pero colgué y bloqueé su número. Y decidí que él era simplemente un extraño ahora que ya no necesitaba preocuparme más. Un mes después recibí una carta de mi exmarido Kent enviada a través de un abogado. La carta era una mezcla de quejas, disculpas y una propuesta impensable para volver a casarme. A menudo desearía que siguieras conmigo. Mi salario por sí solo no puede mantener a mi madre, es imposible, se lamentó en la carta. Estaba llena de preocupaciones tan absurdas y casi podía sentir los rastros de lágrimas en sus palabras que me hicieron sentir con náuseas. Rápidamente tiré la carta. Parecía que mi exmarido había perdido todos sus bienes tratando de pagar las deudas de mi suegra, pero fue suficiente y terminaron perdiendo la casa familiar. En cuanto a mi suegra, según la ley, ella estaba buscando desesperadamente a mi cuñado, quien se había ido al extranjero. Según mi cuñado, ella había estado contactando a sus conocidos y antiguos colegas. A pesar de sus esfuerzos, ninguno de ellos tenía intención de revelar su paradero e incluso ella se enteró de que no podría ir allí. Esta situación estaba poniendo en riesgo a mi segundo hijo. Quiero ver a mi hijo mayor, supuestamente dijo, pero ninguno de los conocidos de mi cuñado estaba dispuesto a ayudarla. Parece que la vida con Kent ha sido todo un reto para mi suegra desde el divorcio. Mientras tanto, he estado disfrutando de una vida tranquila en mi nuevo apartamento para una sola persona. Es notablemente tranquilo en comparación con el caos de antes de que haya pasado un año desde el divorcio, y para los últimos 6 meses no he escuchado una palabra de mi exmarido. Y hoy recibí un correo electrónico de mi cuñado en extranjero. Después de un largo silencio, el correo electrónico contenía la noticia de que mi suegra finalmente se había arruinado. Incluso figura en el diario oficial. Por curiosidad, investigué un poco y descubrí que Kent y mi suegra ahora conviven en un pequeño apartamento de una habitación. No hace falta decir que no se llevan bien. Kent está luchando. Suficiente.